Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial. Nos visita virtualmente la doctora Lilian Hidalgo. La doctora Hidalgo es geriatra y tiene como subespecialidad la medicina paliativa. Ella es experta y es una de las pioneras en medicina paliativa en el Perú. Lil- Lilian, muchas gracias y bienvenida a Zona Geriátrica. Gracias, Carlitos, gracias por la invitación. Y bueno, antes de empezar, te traigo el saludo de la licenciada Raquel Valdeos de mi servicio, que es una admiradora tuya y está muy emocionada cuando le enseñé varios de los videos de bienvenida que tuviste y de cómo la gente te quiere. Realmente es un honor para nosotros tenerte en el equipo de geriatras, Carlitos. Muchas gracias y gracias por el apoyo. Yo sé que el poder de la oración es muy fuerte y la energía vibracional que se envió hacia mi salud fue muy buena, de ahí que me he recuperado y estoy haciendo mis actividades desde casa, ¿no? Lilian, antes de comenzar, primero cuéntanos qué es la medicina paliativa. ¿Por qué a quién se le dice paliativista? Claro, la medicina paliativa es una subespecialidad eh, que la hacen en algunos países especialistas como geriatras, oncólogos, internistas, médicos de familia, psiquiatras, etcétera, ¿no? O sea, tienes que tener la especialidad para dedicarte a esta subespecialidad, que en buena cuenta es el manejo lo más oportuno posible, eso es lo ideal, de personas con enfermedades muy avanzadas, en la cual la medicina tradicional dice hasta aquí llegué, ¿no? Por ejemplo, eh, un neurólogo atiende a un paciente con enfermedad de Parkinson, cuando esta enfermedad ya está muy, muy avanzada, que ya no tiene mucho más que ofrecerle, es más, cuando el paciente prácticamente ya está en el domicilio, ya no puede trasladarse al consultorio, entonces ahí es cuando entramos a tallar nosotros como equipo. No es que solamente la medicina paliativa la desarrollemos, la medicina la hace cualquier especialista que está paliando, o sea, aliviando molestias. La hace el neurólogo, el internista, el oncólogo, pero llega un momento en que dice, ok, ya acá hace falta un equipo, hace falta manejar de manera integral, hace falta redefinir objetivos de manejo y plan de trabajo y ahí entramos a tallar nosotros. Podemos decir, y si me equivoco, con toda confianza, corrígeme, por favor, porque mucha gente lo asocia a, al buen morir, o sea, ¿qué es la especialidad de buen morir? Yo sé que este tema es un poco controversial, un poco duro, Es porque un vamos a tema tocar sobre el, difícil. es difícil, y en esta época de pandemia, donde más de uno ha perdido un ser querido, a un vecino, entonces la herida está Mira, fresca. mira, Carlitos, yo creo que inclusive podríamos dedicar todo un programa, ya me estoy invitando yo solita, a hablar sobre la muerte en época de pandemia, que es toda una situación atípica que estamos viviendo, Entonces te ¿no? comprometo, Porque porque podemos conversar encantada sobre ese tema. nos podemos, podemos coordinar, porque normalmente, sobre todo nosotros los latinos, somos muy de apapachar, de abrazar, de acompañar de una manera que de repente en otras latitudes nos pueden mirar como algo muy extraño, pero solamente el hecho de estar en un velorio solo, aquí es una cuestión atípica. Normalmente los velorios, ¿cómo son? Muy concurridos, son donde mejor chiste se cuenta, se toma cafecito. Tenemos Toma pisco. esa compañía, cosa que ahorita no se está dando, ¿no? Todo es por la situación de la pandemia. Por eso yo quisiera no mezclar las cosas porque sí, es toda una situación atípica que se está dando y como tú muy bien dices,
todos hemos perdido en este momento algún ser querido, algún amigo. Los médicos ya llevamos casi 90 médicos fallecidos, estamos como que de luto, y es una situación que nos afecta, ¿no? Aunque uno quisiera que no sea tanto y tratamos de seguir adelante, pero en sí, cuando uno habla de la muerte, es un tema tabú, es un tema que no queremos tocar. Por ahí entre broma y broma uno dice, no hables de, tú creo que me lo mencionaste, me escribiste, no, no hay que hablar de la muerte porque se le llama, una cosa así. Porque la llamas. La llamas, ¿no? Bueno, No hables de la muerte porque la sin llamas. embargo, el profesor Gómez Sancho, que es un español que trabaja mucho en uno de los pioneros a nivel mundial en esa zona, porque en Estados Unidos tienen otros eh, personas que han desarrollado la especialidad. eh, eh, en uno de sus libros he leído esta frase, ¿no? La muerte es humanamente inevitable e inevitablemente humana, o sea que querer pretender que no exista es utópico, pero no nos gusta hablar de la muerte porque nos confronta con una realidad de que somos finitos, de que algún día se nos va a acabar la vida, no sabemos cuándo, pero no es algo que nos guste tocar, ¿no? El, Eh, y, el tema y de cómo hoy, llegué yo, sí, te no, quería contar, dale, 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 sí, por favor. te quería contar cómo llegué yo a la medicina paliativa, que es un poco la historia en parte de la medicina paliativa en el Perú, ¿no? Tú sabes que en el Perú una de las profesionales que más ha trabajado y es muy conocida y sumamente querida es la doctora Mari Berenguel. Claro, conocidísima. Ella trabajaba con el doctor Jorge Sarango, que es también médico rehabilitador muy conocido en nuestro medio, que era el Sí, que prácticamente tenía a su cargo a las chicas del vóley en la época que ganaron el subcampeonato era del Hospital Naval, el doctor mundial. Naranjo. Así es. Ahora yo lo Entonces, conozco también. el doctor Sarango y la doctora Berenguel trabajaban en la Sociedad de Dolor, en las PET. Y te estoy hablando de hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Mi hijo Alejandro todavía no nacía. Y Jorge nos traía, como él estaba con la autora Berenguel y todas estas nuevas tendencias, digamos, Jorge nos traía ideas, oye, pero si este paciente está tan mal, ¿por qué siguen con el antibiótico? Oye, si este paciente está así, ¿por qué está con disconfort? ¿Por qué no le das, aunque sea, yo me acuerdo que decía, aunque sea un alprazolam para que esté tranquilo? Y para nosotros nos rompía esquemas porque, como tú sabes, en la facultad y como residentes, ahí casi recién yo estaba saliendo de residente, siempre te dicen que tenemos que, hasta es una guerra contra el cáncer, que tenemos que luchar. A mí en una guardia pues no se me debía morir ningún paciente y les metía antibiótico y cosas y lo hacía con buena intención. Por eso, como dice Pepe Pancho, nunca ha venido nadie a jalarme las patas, porque lo hacía con buena intención. Pero entonces Jorge nos traía estas ideas, estábamos con Jenny Fernández, con Pepe Pancho Parodi, con Juan Carlos Montoya, Toda la y gente de la Naval. toda la mancha que tú conoces de Claro, todos geriatras, buenos amigos. y entre Juan Carlos y Pepe Pancho me acuerdo que leían a ver cómo se pone la subcutánea y practicaban con algunos pacientes, enseñábamos a las enfermeras, y a Pepe, a Jenny y a mí, cuando ya entrábamos a una sala nos decían, ahí vienen los ángeles de la muerte. Eh, y es así, ¿no? Es toda esta, entre burla, lo que tienes es miedo de que te estoy confrontando con algo. Es más, Jenny, que es tan dulce, en alguna oportunidad a un oncólogo del servicio le dijo, lo cuadró, le dijo, doctor, ¿usted qué tiene? Este paciente prácticamente es hueso y pellejo, ¿qué le pasa? Ya baste, basta con las quimioterapias. A mí me dio risa porque que lo haga yo, que soy
más directo. Pelangochita, bueno, pero Jenny que es tan delicada, pero mira, o sea, nos indignaba tanto. Y bueno, luego me fui con la doctora y yo trabajaba un poco leyendo, un poco de intuición, etcétera, y me fui a hacer una pequeña rotación de 3 meses con la doctora Berenguel en el Hospital de Neoplásicas. Nos hicimos amigas, a pesar de que ella mucho antes había atendido a mi padre. Mi padre tuvo un linfoma, que tú tienes por ahí una fotito de un cumpleaños, o día de la enfermera, 3 días antes de que él fallezca en la casa, tranquilo, que yo ya tenía estos conocimientos de medicina paliativa, y la doctora Berenguel en esa época, sin conocerme, sin ser amiga, me tuvo la delicadeza y la calidad humana de venir a mi casa y hacer la orientación a mi padre, de ponerle la morfina y todo eso, y mi papito falleció tranquilo, fue Sarango el que nos conectó. Más o menos, y ahí ya yo empecé a poner mis semillitas en el Hospital Naval y luego en la Sociedad de Medicina de Cuidados Paliativos, y ahora estoy como sabes, como te comenté, trabajando muy fuerte en la Asociación Médica Peruana de Cuidados Paliativos, ¿no? Y es más o menos la historia de cómo hemos ido peleando, y ahora pues la gente entiende lo que es medicina paliativa, No, se entiende cómo es sobre la todo algunos colegas, ¿no? Que eran un poco reticentes, porque muchos consideramos a la muerte como un fracaso y nos enseñan eso, que si nuestro enfermo se muere, hemos fracasado, y no es así. Tú has dado un ejemplo muy bonito del fallecimiento de tu padre en casa. ¿Dónde consideras que el enfermo con enfermedad terminal, porque no se decir el enfermo terminal, sino el enfermo o la persona con enfermedad terminal, dónde debería fallecer? ¿Cuál es el lugar ideal, según tu opinión y tu donde ellos, experiencia? te voy a donde yo quiero fallecer y cómo quiero fallecer, porque ya lo he pensado. Pero lo que usualmente hacemos es conversar con la familia, eh, y hacer lo que el paciente nos va pidiendo. Mira, voy a tocar este tema que te dije de psicólogo. Se trataba de un almirante, muy querido, don Memo. Don Memo vivía en La Punta, en un departamento precioso, pero el hijo no se lo quería llevar porque tenía miedo, qué cosa hacer, entonces Ando y Jenny también. Y un día estábamos con el paciente y su hijo y le preguntamos, don Memo, ¿usted qué quiere? Yo quiero irme a mi casa. El señor era diabético. ¿Sabes cómo murió don Memo? Felizmente no tenía mucho dolor, ¿no? Pero un cáncer ya bastante avanzado, imagínatelo, prácticamente desnutrido, caquético, con una subcutánea contramal en su casita, comiendo helado de chocolate, que era lo que a él le fascinaba. Nadie le controló la glucosa y le poníamos tramadol y iosina, y con eso controló su dolor. ¿Qué es el Falleció en su tramadol? casa. Cuéntanos al público qué es el tramadol. ¿Es un remedio Tramadol es un natural o analgésico analgésico? más potente que otros muy conocidos como tipo diclofenaco, ¿no? El tramadol ya estamos hablando de algo más potente, y la morfina obviamente es mucho más potente, y hay fentanilo que es mucho más potente que la morfina. Y así, y siempre recuerdo porque realmente su esposa, su hijo quedaron muy agradecidos. Entonces, mi conclusión, le preguntamos al paciente, ahora, yo no le digo pues a dónde te quieres morir, porque tendría que ser muy canalla para hacer una pregunta así. Le pregunto, ¿dónde quiere que hagamos el tratamiento? ¿Qué hacemos? La mayoría de pacientes, de personas, quieren ir a su casa, a estar ahí, rodeados de su familia, en su ambiente. ¿Quién no está feliz en su casa? Y tratamos de complacer. Y cuando hay un poco de dificultad o resistencia en la familia, tratamos de ver que obviamente nos interesa la familia, pero el actor principal y a quien nos debemos es el paciente, ¿no? Entonces, bueno, mire,
su papito quiere ir a casa, ¿no? Yo sé que, pero también para mandar a alguien a casa tú tienes que ofrecerle quién lo va a cuidar, cómo va a ser, cómo vamos a manejar el dolor. Tampoco es que digas ya, se va a casa Claro, y, a tirarlo, a y la aventarlo de por ahí. Dios, no es así. Tú has hablado del tramadol, que es un opiáceo intermedio, y después Ujú. mencionaste la morfina. Existen muchos prejuicios con respecto a la morfina. Dicen, no, morfina no, porque La pobre morfina se va a volver drogadicto, se va a volver fumón, y que mejor no le damos se está morfina. muriendo, morfina porque se está muriendo, dice la gente, Pero y la eso morfina también es también, falso. Tenemos y la morfina una no paciente, solamente es un remedio para el dolor, también sirve para otras cosas, ¿no? Creo que calma, relaja al enfermo. calma ansiedad, controla tos, controla la falta de aire. Por ejemplo, ahorita muchos de los pacientes, como te digo, ojalá tengamos una reunión exclusiva para hablar de la muerte en época de COVID, eh, pero la morfina es una medicina que actúa directamente en el cerebro, en la zona que controla la respiración y te hace sentir que estás respirando mejor. Entonces, la realidad es que no hay ventiladores para todos en el Perú, estamos colapsados, no del COVID, nosotros hemos estado colapsados de décadas, entonces ya, pero no vas a dejar a alguien muriendo así con falta de aire, o sea, eso es ni siquiera, no es ético, no es humano, no es, no sé. Porque mucha gente puede estar confundiendo esto con la eutanasia. Dice, no, ¿cómo vas a dejar que muera? ¿Cómo le vas a quitar los antibióticos? ¿Cómo le vas a...? Esto es otra. No, yo sé, pero yo quisiera que nos expliques al Yo te público explico, que es, yo te por qué no es explico, eutanasia y qué es eutanasia. ya, yo te voy a explicar lo que es eutanasia y para empezar, eh, la eutanasia en el Perú, tú puedes decir que sí, que lo que quieras, pero en el Perú está prohibida por ley. O sea que para empezar, aborto y eutanasia, cualquier médico que aprecie su registro especialista y su carrera no se va a arriesgar a hacer algo que está contra la ley. Y es pecado, o sea que te vas al Pero infierno y te vas preso. así es, ¿no? Así de simple. En otros países eso es muy discutible, o sea, empezar ahí. Y lo que es eutanasia es cuando intencionalmente pongo o quito algo que sé que va a llevar a la muerte al paciente, ¿no? Es con un respirador y yo simplemente desenchufo el respirador y la persona se va. Y lo hago con esa intención de que muera. No es lo mismo que si yo pongo una morfina que tiene efectos como cualquier medicina, hasta una aspirina, tú sabes, tiene efectos, y puede ocasionar un paro respiratorio. La verdad que si lo haces bien, yo nunca he visto en mis 20 años un paciente que haya tenido un paro porque se le puso mal la morfina. O sea, si lo pones correctamente no va a haber problema. Eh, y si ocurre un paro, como no ha sido tu intención matarlo, no es eutanasia. Eutanasia tiene que tener la intención específica de matarla, de matar al paciente, quitas o pones algo y obviamente tiene que tener el consentimiento del paciente, porque si yo me pongo de acuerdo con la hija política que odia a la suegra, ya te imaginarás, eso no es eutanasia, ¿no? Tiene que ser que el mismo paciente lo pida. Pero como te digo, en el Perú ni hablemos de eutanasia porque es algo que, independiente de tus principios o creencias respecto a la eutanasia, no está permitido. No, no, yo lo sé, Y más pero bien lo hay que gente es, que puede confundir el retiro de antibióticos, la por suspensión de supuesto, ¿no? transfusiones, el retiro de la quimioterapia, o no, ya no llevarlo a un ventilador a un Así es, enfermo con una enfermedad ya muy avanzada. Entonces, estás haciendo eutanasia. Luego, así no, es. no confunda. Esa es Eutanasia, la como tú has dicho, ignorancia, es meterle un producto o esa es algo. la, Sí, sí, te escuchamos. esa es la ignorancia. Y si tú revisas tanto la constitución política, el código de ética del Colegio Médico, el Papa Juan Pablo II San Juan Claro. Pablo II en una de sus encíclicas, Evangelium Vitae, que es muy linda,
los protestantes, los judíos, todas las religiones dicen cuando ya la enfermedad llegó a un límite, ya, ok, deja que la enfermedad siga su curso natural, ¿no? Más bien contrario a lo que uno dice, no, pero es que es religioso, ¿cómo lo voy a dejar morir? Bueno, es que se está muriendo porque ya la enfermedad se hizo todo lo que se tenía que hacer y la enfermedad está siguiendo su curso. Ahora vayamos a un extremo que también ocurre y que también que le llaman o se llama el encarnizamiento terapéutico. Yo sé que conoces el tema, si nos puedes desarrollar qué es el encarnizamiento terapéutico. Encarnizamiento, que a muchos colegas no les gusta el término, prefieren que uno diga exceso terapéutico, pero es cuando estás obstinadamente haciendo cosas que sabes que no van a ayudar al paciente, sino más bien ya le estás causando dolor, disconfort, ¿no? Yo Por leí ejemplo, lo que tú en español decías, el machacamiento terapéutico, inclusive lo leí por ahí en un artículo español. nunca había escuchado ese término, pero es muy apropiado, porque eso es lo que haces, ¿no? Dale y dale algo que ya estás viendo que no te ha resultado, ¿no? Es más bien para poner antibióticos lo estás hincando o estás metiendo, conectando a una persona a un respirador artificial cuando ya su problema es que tiene, por decir, un cáncer de pulmón muy avanzado o una tremenda fibrosis. Entonces, ¿qué estás haciendo? En vez de que esa familia o esa persona fallezca acompañado de sus seres queridos, porque para poner intubación tiene que pasar a una unidad de cuidados intensivos, está solo, está dormido, entonces, ¿qué estás haciendo? No es que, tú sabes que Alex, mi esposo, es intensivista, no es que yo diga que eso no sirve. Obviamente la intubación sirve, pero cuando tienes posibilidades racionales de que esa persona se recupere. No, Yo he nadie estado en un inventó, ventilador 3 semanas. Ese es así un es, ejemplo de que está en así ventilador, ¿no? es, así es, ¿no? Pero a una persona, te estoy hablando, pues con ya, que no tiene pulmón, que Tiene está derrame. desnutrido, un cáncer avanzado, una enfermedad que ya no la puedes controlar, estos ventiladores no se inventaron para que la persona fallezca conectada a un ventilador. Pero Ah, como te dije hace un momento y lo repito, si la persona lo desea y es su voluntad, así se hará. ¿y cómo se Yo hace le lo de diré, la voluntad? En otros países hay un documento que le llaman el testamento vital o las voluntades claro, anticipadas, pero en en nuestra ley Estados Unidos, por ejemplo, cuando se hospitaliza a una persona, hay dos documentos que siempre tienen que estar actualizados, porque tú lo puedes cambiar. Son dos documentos. Uno es que se llama el DNR, que es Do Not Resuscitate, o sea, que no quieres que lo resuciten o que sí quieres. Lo tienes que firmar si no deseas que te resuciten en caso hagas paro. Y el otro es quién es tú, eh, quién va a tomar las decisiones por ti. Tú puedes decir que sea mi vecino, mi primo, mi hermano, mi padre. Quien tú deseas, esa persona es la que va a tomar decisiones por ti cuando no puedas hacerlo. el Power Eso Family, creo que le todavía, llaman. power of attorney, sí. Entonces, esos documentos siempre están en la historia, ¿no? En la Pero en el historia Perú no clínica. existe en nuestra ley No ese existe, escenario. no existe, pero también nosotros podemos conversar, dialogar, pactar y escribir en la historia lo que estamos poniendo. Yo poner, pues, pacto con la esposa del paciente que mi objetivo va a ser solamente brindarle calidad de vida, etcétera, aliviar y ya, y evitar maniobras invasivas, no sé, con palabras eh, sencillas, no necesariamente tengo que decir, como te digo, cosas agresivas, ¿no? Porque otra cosa en medicina es que no nos enseñan a dar malas noticias y tú siempre vas a dar malas noticias. Imagínate que eres un ecografista y estás viendo un feto anencefálico. ¿Qué le vas a decir al paciente? ¿Qué le vas a decir a las... Explícanos qué es anencefálico para que entienda la gente.
es un bebito que no tiene cerebro, Ay, ay, ay. ¿no? Entonces, estás viendo en la ecografía y ¿qué vas a hacer? Esperar a que nazca para que la señora se entere lo que le viene, no es así. Entonces, pero eso hay que informarlo. O decir, tienes artritis. Artritis es una enfermedad que, bueno, lo más común que sabemos es que malogra las articulaciones, ¿no? Inflama, duele, pero la artritis también puede ocasionar problemas pulmonares, problemas en el riñón. Entonces, decir que tienes artritis no es que te sacaste la lotería o te sacaste la lotería para el mal, es una noticia mala, ¿no? No tiene cura, pero se puede controlar. Entonces, usualmente estamos dando malas noticias, Entonces pero no sabemos, tú no eres de la nos opinión, enseñan, ¿no? claro, no nos enseñan a dar las malas noticias. Y hay un libro del doctor Gómez Sancho, Cómo dar bien las malas noticias, creo que se llama su libro. ¿Tú qué opinas? ¿Se le debe decir la verdad al enfermo sobre su diagnóstico o solamente a los hijos? Porque Nuevamente, hay un escenario que le respeto, llaman la conspiración del silencio. así es. Nuevamente, como te digo, respetando la voluntad. Si esta persona, eh, las técnicas son, ¿no? Por ejemplo, primero le preguntas qué sabe, qué entiende, porque puede saber, le han dicho, a mí me han dicho que tiene metástasis, que tengo metástasis. Ah, ¿y usted sabe lo que es metástasis? No, doctora, ¿qué cosa es? Ay, Problema. Entonces, claro, saber no es entender. Ya, entonces la siguiente pregunta debería ser, ¿y usted desea que yo le explique? Si te dice que sí, explica. Si te dice que no, ¿para qué vas a decir, no, yo le tengo que... Nada, o sea, si la persona desea, hay que hacerlo. Si no desea, ¿para qué? La mayoría de personas desean, ¿por qué? Porque quieres, pues, reconciliarte con tus hijos, quieres de repente repartir tus pocas o muchas bienes materiales que tengas, quieres, no sé, ordenar las cosas, dejar alguna carta, y a veces el tiempo ya no te da, entonces por eso uno quiere saber, ¿no? generalmente en adultos mayores, el adulto mayor ya perdió a la mitad de su promoción, ha perdido compañeros de vida, entonces sabe que el techo de vida es más breve. Aparte de que si está lúcido, no sé, no es tonto, si empieza a bajar de peso y ve que tiene un tumor y Nadie es tan tonto. como que va sospechando, ¿no? Por ahí leí una anécdota muy buena que el médico le da el informe al enfermo y el paciente le dice, doctor, por favor, que no sepa mi esposa porque ella es muy Sí, nerviosa. lo he visto, lo Y a he la hora de visto. salir y despedirse, la esposa le dice, doctor, muchas gracias, pero no le vaya a decir a mi esposo porque él es muy nervioso. Sí, Entonces, todos saben y todos nadie, sí, saben, lo he pero nadie visto, lo dice, ¿no? Y lo vemos y en lo la, vemos, en nuestra pero ¿sabes qué, ¿no? Carlitos? Por eso es lo que dije hace un momento, ¿no? Que hay que preguntar, respetar, dialogar. Si la persona lo quiere saber, habrá que decirle. Porque el hijo, por muy abogado, por muy que se ponga trompudo, si el señor no tiene demencia, el paciente, y él quiere saber, lo que le corresponde es que se le diga, ¿no? Ahora, diferente si estás hablando de una persona demenciada, ¿no? Bueno, y por último, una persona demenciada, ¿para qué le vas a decir si hoy le dices y mañana no se acuerda lo que le has dicho? No, no tiene nada sentido, pero inclusive a niños cuando son adolescentes, chicos de 13 años y lamentablemente tienen algún cáncer y tienes que amputar la pierna, les preguntas, porque no lo vas a dormir y que despierte sin pierna. Explicarle y ellos entienden, ¿no? Entonces, Claro, debe el ser primer principio espantoso. bioético es, bueno, no hacer daño, el primum non nocere que siempre nos enseñan en la universidad, pero también tenemos el principio de que la persona misma tiene que decir lo que quiere para sí, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la medicina paliativa? ¿Está avanzando? ¿La gente está tomando más conciencia? Sí, me agrada muchísimo ver
es como, yo me río y hago una comparación con un equipo de fútbol, ¿no? Lo que veo es que ya, bueno, los que ya estamos mayores ya estamos dejando una buena banca, ¿no? Ya ahorita la gente eh, está, ha tomado mucho más conciencia, ya lo toman con más, ya no se burlan cuando hablamos de medicina paliativa, y hay muchísimos, sobre todo en geriatría, tú sabes, geriatría creo que es una de las especialidades en el Perú que más tiene gente experta en medicina paliativa, Incluso hay ¿no? unidades de cuidados paliativos, ¿no? O sea, no necesariamente el enfermo va a recibir los cuidados paliativos en su hogar, sino hay unidades especializadas de cuidados paliativos. En el Así es, Perú pero debe haber muy pocas, muy sí, pocas contadas con los dedos, no muy pocas, tenemos muchos. pero existe el escenario de unidad de cuidados paliativos. Así es, ¿no? Y hay gente que está trabajando muy bien. El Hospital Cayetano Heredia está haciendo, tiene un programa que atiende pacientes oncológicos en toda su zona, en la zona, en el cono norte. Sí, se está haciendo muchísimo. Y no solo en la parte médica, enfermería, psicología. Sí, de verdad que es Claro, impresionante cómo ha, está desarrollando esta subespecialidad y que, como tú lo has dicho, no es propiedad del geriatra, sino también de diferentes de especialidades. todos los que tengan, los que están involucrados con enfermedades en estadios avanzados, ¿no? El cardiólogo, cuando ya la insuficiencia cardíaca es un estadio muy, muy avanzado, el nefrólogo, ¿no? ¿En qué momento le dices, sabes que ya no te voy a dializar, ya más que bien te estoy haciendo un daño? Ya cuando el potasio está en 8, en 9, ya nos está Así es. saludando y visitando Nora Díaz Castillo, Eliana Muedas Plinton desde Sacramento, California, la doctora Lili Ríos, nos está visitando Mónica Parra, Yolanda Bazán, Liliana Palacios, Vilma Caballero, Eric Ferreira, Karina Sandoval, hay Lourdes Rodríguez, Soledad Rodríguez, estamos siendo bastante visitados y todos están poniendo mensajes muy, muy positivos. Lilian, el tiempo nos ganó, ha sido clarísima, ha sido muy didáctica en tu mensaje. Antes de terminar, yo quisiera que te dirijas al público y nos des un mensaje general sobre este tema, sobre la Ay, muerte o sobre el momento del adiós. mira, pienso que ya es momento que dejemos de ser egoístas, ¿no? Porque cuando uno dice, no le digas, no le pongas morfina, etcétera, estamos pensando en nosotros mismos y no en nuestro ser querido. Eso por un lado, con respecto a las familias, ¿no? Pensemos más en el que está enfermo que en nosotros. Y lo segundo, yo recomendaría, y si gustan les comparto si quedan unos minutos lo que yo deseo para mí, yo les Dale, recomendaría por que favor. conversen con tiempo. O sea, si el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, es por el médico que lo está tratando no dijo, este señor no debe entrar. No se ha conversado. De cuanto más precozmente conversemos, si tú tienes un paciente hipertenso y sabes que puede hacer un infarto cerebral, tienes que preguntarle qué va a querer usted si llega a eso. Si un diabético se puede amputar de una pierna, lo tienes que conversar con tiempo. Entonces, no esperemos hasta el último momento, conversemos con tiempo. Y debe ser una conversación en familia, ¿no? Yo, por ejemplo, a la gente que trabaja conmigo, a mis amigos, a mi familia, les he dicho claramente, si yo tengo una enfermedad y ya lamentablemente no tiene posibilidades de curación, para empezar, el que me ponga una sonda para alimentarlo, no sé, yo le voy a venir a jalar las patas, porque la comida es rica por la boca. Si te van a meter una sonda que no te mejora nutrición, ni hidratación, ni calidad de vida, ni tiempo de vida, ¿para qué la ponen? Para que el papá esté contento que lo estás haciendo
chocolate, quiero que me depilen el bigotito, el pelo sí, tengo pocas canas, pero ahí sí déjenlo tranquilo, si hubieran más. Ya he dicho las canciones que quiero escuchar Time to Say Goodbye, quiero escuchar 2 de los Beatles, quiero que la gente esté contenta, me encantaría, a mí me encantan los perros, estar con mi perrito que tenga en ese momento, ahora tengo a mi Cookie, no sé si cuando llegue el momento de mi muerte la tendré, obviamente estar rodeada de mis seres queridos, en paz con Dios, y eso ya lo tengo escrito. Y en el velorio no quiero a nadie llorando, tampoco riendo, pero bueno, que estén tranquilos, ¿no? Se supone que me estoy yendo a una mejor vida. Inclusive también uno debe de decir dónde quiere que lo entierren o qué hacer con su cuerpo, ¿no? Si lo creman o si no lo creman, si Bueno, lo- esa parte sí ya que la vean los que quedan. ¿no? Porque yo he No, visto, yo una vez llenaba un certificado y los hermanos se peleaban entre ellos y lo entierran, lo creman, lo llevan a su tierra, lo velan en velatorio, lo velan en casa, y es todo un tema familiar, ¿no? Porque al final el fallecido no dejó indicaciones claras. Pero como yo siempre en sí ya este lo país, tengo. quien tuvo la razón fue el que pagó todo. El que pagó dijo, bueno, ustedes van a pagar, bueno, entonces se hace lo que yo digo, y listo. Todos se fueron al baño en ese momento. Lilian, Así es. muchísimas gracias. Como te digo, ha sido muy clara. Si alguien quisiera contactar contigo, ¿tienes algún correo, un celular o un fanpage para que te ubiquen? De repente No, para... no soy tan famosa como tú, pero que te escriban y tú me los reenvías No, para pero un correo conversar. electrónico, un celular, que Eh, la gente te escriba, porque probablemente hay gente que pueda tener alguna duda o que requerir tus servicios profesionales. sí, de repente que me escriban a mi Facebook, que es Lilian Oveja Grone Hidalgo, ¿no? Oveja Grone, porque yo siempre ando contra todos los demás en mi propia línea, y Grone, obviamente, porque soy hincha de la Alianza, no como tú que eres del Sport Boys. De los pocos que quedan. Lilian Oveja Grone Hidalgo, que me escriban y yo les contesto. Muy bien, Lilian, Mensajito. muchísimas gracias. Amigos de Zona Geriátrica, tuvimos el gusto y el agrado de conversar con la doctora Lilian Hidalgo, médica geriatra, paliativista, que nos ha hablado sobre el momento del adiós y que se ha comprometido para hablarnos sobre el tema de la muerte en épocas de pandemia, que es un tema fuerte y fresco, como ya se dijo. ¿Quién no ha perdido un ser querido, un amigo, un vecino? Todos ya perdimos a alguien. Los médicos hemos perdido colegas, pero igual las enfermeras, los policías, es un tema que definitivamente va a sacar roncha porque nos va a doler, pero es un tema necesario. Eso es todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú.